¿Qué pasa, gente de la interweb? Después de un largo tiempo he regresado y no es ni más ni menos que para realizar mi primer análisis en el canal. Como ya había mencionado hace un tiempo, uno de los objetivos del canal es la de analizar todo lo que yo he llegado a consumir, ya sea juegos, películas y en este caso anime y manga, en la cual hablaremos por uno de los animes predilectos del público en general y un anime más que increíble, Death Note. Pero antes de empezar hay que tener algunos puntos a tener en cuenta, entre ellos que esta es mi opinión y que no tengo la verdad absoluta y cualquier tipo de opinión distinta es libre de poner en la caja de comentarios. Por otro lado, este análisis se centrará en aspectos como lo son la trama, los personajes, la estética visual y artística, en el caso del manga también, la banda sonora, la estructura narrativa y el impacto que ha tenido en el mundo. De igual forma se hablará de otros aspectos como la diferencia que hay entre el anime y el manga, como la de tener un veredicto final si el anime es excelente, muy bueno, buena, mediocre, mala o nulo, así como también si es de mi agrado o no. Así que sin tanto rollo podemos comenzar. Death Note es un tipo de historia centrado en el suspenso, thriller psicológico, el misterio y lo sobrenatural, creado por Tsukiyomi Oba, aunque esté siendo solo un seudónimo y dibujado por Takeshi Obata, la cual nació primero como un one shot, que tuvo una buena adaptación por el público, estrenado por primera vez el 1 de diciembre del 2003 en su versión manga, contando con 12 volúmenes, y no es hasta 3 años después, el 4 de octubre, que el anime da su emoción por primera vez, contando con alrededor de 37 capítulos, en la cual, aunque ni el manga o el anime lo muestran, está dividida en dos grandes partes, siendo la primera todo el inicio de la serie, el funcionamiento de la libreta, el nacimiento de Kira, el revuelo social y el conflicto que existe con L, y la segunda el nacimiento de dos sucesores como Melo y Nier, que buscan acabar por fin con Kira, siendo el tema principal el poder absoluto y la corrupción moral. Además de dejarnos con la duda de realmente Kira está haciendo el bien, sabiendo la dualidad de Kira, el estudiante ideal, que termina convirtiéndose en un tirano, y L, aquel que busca la justicia, que representa bien la frase de que el fin no justifica los medios. Esta nos introduce en distintos aspectos, entre ellos la dinámica que existe entre Ryuk y Light, las reglas de la Death Note y el transcurso de los primeros episodios. Se ve la personalidad y objetivos de Light, o como también es conocido, Kira, referente a la palabra killer, aunque el verdadero significado es algo resplandeciente. Siendo el momento clave del inicio del desarrollo de la serie, desde el momento en la que nuestro protagonista es considerado una amenaza mundial. De igual forma se presentan otros personajes clave, como el padre de Kira y su grupo, además de nuestro antagonista principal, L, y toda la dinámica psicológica que existe entre estos, y el cómo se desenvuelven a lo largo de la historia. De igual manera, la aparición de los agentes del FBI, como lo viene siendo Ray Temper y Naomi Misora, fueron fundamentales para demostrar las capacidades mentales de Kira, y lo retorcido que es capaz de eliminar a todo lo que se interpusieran a pesar de no ser considerados criminales. Ambos fueron vitales para conocer las habilidades de Kira ante expertos del FBI, aunque en términos más técnicos, fue algo incoherente la derrota de Misora. La construcción de la escena tanto visual y auditivamente salvan mucho el momento. Por otro lado, el hecho de que se usara un acercamiento directo entre Kira y L de forma tan pronta hizo que la obra no fuera repetitiva y que existiera una mejor química entre ambos. Del mismo modo ocurrió en el caso de la aparición de Misa Mane, la cual le dio un aire fresco a la trama y nos trajo nuevos conflictos tanto para Kira como para L. Por el hecho de que Misa tenía un poder superior a Kira, fue capaz de que existiera una alianza habiendo una conexión natural, además de ver el contraste de los usuarios de la libreta y la valiosa información de nuevas reglas. También la presencia de Ren, que marca un bache en los objetivos de Kira. Al final ocurrió uno de los momentos más claves de la serie y es la primera gran derrota de Kira tras la detención de Misa y todo el plan que demuestra hasta dónde está Kira decidido en lograr sus objetivos sin importar torturarse a él y a Misa, como la de perder sus recuerdos. Esta parte de la obra me parece magistral, ya que nos plantea el hecho de que si Light se corrompía por la libreta. En estos detalles se pueden ver datos del manga, donde menciona que si Light jamás hubiese encontrado la libreta, estaría trabajando como L, como amigos. También existía ese conflicto de la amistad entre ambos y el cómo a pesar de sus diferencias son tan similares en su forma de ser. Otro detalle es la aparición de otro portador de la libreta. Higuchi toma la batuta de Kira, la cual es un portador distinto que solo le importaba el poder.
Toda esta parte de la obra se centra más en la demostrar la inocencia de Light y Misa, cosa que al final de tantos sucesos logran, siendo detalladamente increíbles las amenazas del padre de Kira, toda la tortura de nuestro protagonista y los métodos de L, también la aparición de otros personajes que a pesar de ser de bajo mundo y hasta cierto punto considerados criminales, logran ser de utilidad. Al final Higuchi es humillado y acorralado, en donde ocurre otro gran momento como la recuperación de los recuerdos de Light, en la que al final logra concretarse, siendo de las jugadas más inteligentes junto con el cambio de las reglas de la libreta. Esto solo da un preludio a la muerte de L. Otro detalle a mencionar es el capítulo extra del anime, en donde él está en la lluvia aceptando su derrota y su equivocación, en la que se retrata un suceso de la Biblia, en la que Dios le limpia los pies a Judas. Al final tanto Ren y L mueren, aunque un momento que se perdió del anime fue cuando L, antes de fallecer, entre sus últimas palabras dice que aún no ha acabado las cosas. Además también ocurre la detención de Higuchi, en donde Kira llega al pináculo del todo, en la cima de un edificio, como si de una ópera se tratase, empieza a acabar con todos ellos. Aunque es un gran momento para acabar la serie, considero que no hubiese sido lo adecuado, ya que al final el villano en cuestión es el ganador y merecía un castigo y el cumplimiento de las palabras de Ryo. Un detalle que en el anime se omite: cuando L cae, se da cuenta que Kira es Light y sus últimas palabras dan a entender que no ha perdido. La segunda parte de esta historia, o el clímax, ocurre tras la presentación de Mellow y Nier, que tienen una parte de las características y forma de ser dividida en dos personas. Mientras una usa unos métodos menos morales, el otro es más impulsivo. Este punto de la historia toma tiempo después, en la que Kira ahora es L, sin un detalle genial, ya que es una forma de dominio total, como de burla de todo lo que representaba a L. Tras algunos sucesos como el secuestro de Sayu y el primer roce de N y L, es en el que da un giro de todo para Kira, en la que se nota un detalle del cambio de la forma de actuar de Kira, la cual abarcaré después. Igual debo mencionar que la aparición de Sido fue de las cosas más convenientes e innecesarias, sino una cosa descarada para descubrir las reglas de la libreta. Aunque al final Kira gana en este primer encuentro, se nota una gran diferencia entre los sucesores de L. Al igual que L, Nier se da cuenta que él es el nuevo L, es Kira, y que está detrás de todo esto. Aunque Kira logra deshacerse momentáneamente de Melo, esta a la larga le seguirá ocasionando problemas, siendo otro momento importante la desesperación del padre de Light y el cómo usa la libreta y los ojos, la cual al final, a pesar de aparentar perder la fe, decide no matar a Melo, ya que no es lo correcto y eso no lo haría él, ya que él no es Kira. Siendo de lo que ocasiona su muerte y a su vez lo más desgraciado que puede ser Kira, la cual, aunque su padre muere feliz sabiendo que su hijo no es Kira, es triste saber que no es cierto, aunque las palabras de Ryuk, en la que menciona que en su vida creyó ver a un usuario de la Death Note con un final tan digno. Por otro lado, esto ocasiona que Kira consiga nuevos aliados, entre ellos Mikami, una persona que comparte las ideologías de Kira, pero que solo es otro conejillo de indias. Esto ocurre con Kiyomi, un personaje que tuvo una aparición en su cita tras la derrota de Pember, que toma relevancia como admiradora de Light y Kira, como la vocera de las acciones del mismo. Aunque no negaré que todo el tramo final es algo flojo, desde ese capítulo algo innecesario entre Misa y Kiyomi, que solo sirve para demostrar la influencia de Kira, aunque detalles como el equipo de policía que empezó a tomar más importancia en la trama principal, Aizawa, siendo uno de los personajes que tuvo un conflicto anteriormente secundario sobre su rol en el escuadrón, al igual que Matsuda y el jefe Yagami. No fue hasta ese momento que tomó más importancia, siendo personajes claves en la derrota de Kira, la cual, datos mencionados al inicio de esta parte en el manga, se puede mostrar que a pesar de que Kira trabaje con ellos, sigue considerándolos inferiores y no los ve absoluto como una amenaza. Al final, la arrogancia de Kira es lo que lo lleva a su perdición, desde la traición de Kiyomi, la cual, a pesar de deshacerse por fin de Melo, solo termina de confirmar el fallo y grave error que tiene Kira. Esto solo termina de confirmar lo obvio, siendo la parte culminante de la reunión de Nier y Kira, en la que tras todos estos sucesos, como una pieza de dominó, terminan cayendo y condenando a la derrota inminente de Kira. Siendo uno de los mejores momentos de Nier como personaje, en la que menciona que él no derrotó solo, sino con ayuda de Mellow, y que él sin él jamás hubiese podido acabar con Kira, en la que el plan de Kira fallando tras el error de Mikami y el exceso de confianza de Light que termina delatándolo. Siendo sincero, al final es un punto que me gustaría hablar en otro video por lo diferente que son en el manga y el anime, pero si tuviera que definirlo ahora, es un final que cumple, ya que al final, sin importar que las ideas de Light en un inicio no eran malas, el término se convirtió en lo que más odiaba, un criminal, que no lo den asesinar a gente inocente solo por el hecho de conseguir sus propios objetivos. Antes de terminar este apartado, en el manga está agregado más de lo que viene siendo lo que ocurrió después de la muerte de Kira, aunque sigue existiendo la delincuencia como gente que sigue apoyando a Kira.
Para comprender con facilidad este apartado hay que tener en cuenta unos cuantos aspectos, como lo son la división de los personajes, en relación de su importancia en la trama, divididos entre los primarios, que casi siempre son el protagonista o el antagonista, y son aquellos personajes que giran en torno de los sucesos de la historia. Por otro lado, los secundarios son aquellos que intervienen en la historia pero sin un rol principal o de la misma importancia. En el caso de los terciarios, son ellos personajes que aparecen rara vez o en pocas ocasiones, sin un rol tan importante en la historia. En ese caso, Light Yagami, él toma el rol de protagonista, siendo un personaje que tiene de características ser alguien frío, calculador, inteligente, en ocasiones arrogante, impulsivo, siendo un personaje con varias características que se ven a lo largo de la serie. El detalle adicional es el cambio que tiene la segunda mitad, que es más confiado e impulsivo, aunque Light es un personaje interesante tanto por su conflicto que tiene con su identidad de Kira, como por el hecho de su psicología compartida con L. Sin embargo, tiene un problema muy grave y es la falta de una motivación o origen de sus acciones. Aunque se puede intentar justificar el hecho de su pensamiento por la justicia, sigue sin ser un argumento válido, además de que no es un personaje que recaiga en aquel que busca hacer el caos por el hecho de que importa a su familia, sobre todo su hermana. Por otro lado, L tiene ese mismo problema, su obsesión por Kira por el hecho de resolver casos no tiene un origen y solo es una respuesta vaga que es por un hobby. De igual manera, L cumple el rol de antagonista y tiene características similares a Light, con la diferencia de ser alguien más reservado y hasta considerado raro, aunque son personajes que son increíblemente en conjunto, por separado no es tan mal, pero es un detalle que afecta a sus actuares y la forma en la que se desenvuelven en la obra. El desenlace de ambos son distintos, mientras L deja un legado, Kira es humillado en ambos formatos, sin un castigo más que merecido por sus acciones. En el caso de Niro Mellow, tienen un rol arquetípico por L, ya que ambos poseen características de él, siendo que las que Niro es más reservado y analítico y Mellow saca las peores características de él, en las cuales son los métodos ilegales o poco éticos. Mellow hasta cierto punto es refrescante, pero carece de esa misma sinergia con Kira, y aunque se busca una dualidad con Nir, no es hasta el final de la serie donde se logra. Nir, por otro lado, es un tipo de personaje poco interesante y casi un calco de L, solo que es intensificado su personalidad. Al menos en el caso de Mellow existe una motivación y justificación de sus actos, como el querer dejar de ser una sombra de Nir, además de tener un cambio con Nir al darse cuenta que para acabar con Kira, ya para acabar con el último personaje principal de la serie, es Ryuk, siendo el detonante de la obra, cumple su rol de alguien imparcial. Es un personaje carismático y aunque su motivación, a pesar de ser burda, tiene sentido. Aunque es un personaje que sirve más como una guía, es aquel que mueve indirecta o directamente ayuda a Light. No es un personaje tan profundo, pero cumple su rol en la obra. En el caso de los secundarios, están la mayoría de los que fueron aliados de Light o poseedores de la Death Note, personajes como Misami, Mikami, Higoshi y Ren siendo los más importantes. Misami, a la cual es un personaje algo simple, tanto por su forma de ser como su psicología y actuar, sin embargo es una buena dupla con nuestro prota y sus motivaciones son más que válidas y le dan un aire fresco. Eso pasa igual con Ren, que aunque tiene similitudes con Ryuk, el hecho de importante Misa y sacrificarse por ella le da un valor al personaje. Mikami también cumple con un rol como seguidor de Kira y se ve características muy parecidas a Light. De igual manera se encuentra con personajes como los detectives como Suichiro Yagami, siendo para mí el mejor personaje de la serie y el más completo de la obra, la cual cumple bien su rol como aquel que aboga y lo moral y lo comprometido con enfrentarse a los falsos ideales de Kira, la cual en sus últimos momentos, a pesar de casi abandonar su humanidad, fue el único usuario de la libreta que murió feliz, sabiendo que hizo un buen trabajo y dejó un buen mensaje. De igual manera están otros personajes como Aizawa, la cual aunque se intenta manejar el personaje como aquel que desentona en la ecuación, pero que sigue teniendo los ideales y cosas en el juego que perder termina siendo algo incompleto, por la falta de momentos destacables del personaje. Aunque fue detonante el final, me termina siendo indiferente. Otro personaje que sufre lo mismo es Masuda, siendo lo más destacable, siendo la voz del espectador, ya que es el personaje más sentimental. Esto se puede a lo largo de toda la serie, siendo al final un momento bastante desgarrador, el cómo fue engañado por alguien que consideraba un ídolo. Sin embargo, que en muchas ocasiones no se toma en serio o no se trate como un idiota, le resta seriedad a sus actos. Mogi y Watari, aunque tienen presencia en la serie, suele ser más un complemento más que otra cosa. Este problema también recae en los terciarios, que la mayoría sirven para demostrar las capacidades de los personajes, ya sea de L o Kira, o para dar resolución a ciertas cosas como los agentes del FBI, o como personajes como los ayudantes de L o los shinigamis como Sid. Pero bueno, antes de mencionar estos detalles es necesario aclarar qué es esto. El apartado visual se refiere a todo lo que vemos, en el caso de los colores, el estilo de dibujo y detalles como las sombras y otros detalles. Por otro lado, el nivel artístico,
Es como el autor se expresa a nivel narrativo que apoya una escena o momento, a base de simbolismos, el tono filosófico o la moralidad. En el caso de Death Note, visualmente usa una atmósfera oscura, sombría y hasta gótica. Esto se puede ver en el diseño de varios personajes, siendo el mayor ejemplo Mizamane, siendo un apartado bastante cuidado, la cual le dio esa identidad a la obra, a la cual más le da un peso al tono serio de la obra, como en el caso de reflejar el bien versus el mal, y el cómo la moralidad es algo ambigua. El anime, por ejemplo, su paleta de colores son de tonalidades apagadas, como son los grises, marrones y negros, aunque estos cambian al momento de presentar a Kira y a L, en donde se enfocan en tonos azules y rojos, como el contraste de los momentos de tensión y dramatismo, como el enfoque de la transformación de Kira como individuo. Que en cuanto al mangaka Takeshi Obata es conocido por ser alguien que le gusta los detalles en la ropa de sus personajes y que estos tengan distintos estilos, la cual esto se ve reflejado en Death Note al ser expresivo y detallados, ya sean las expresiones faciales, siendo mayormente visibles en los enfrentamientos de Kira y L, en la que están tan bien trabajados que logran transmitir las emociones de la situación, sin necesidad del uso excesivo del diálogo. Obata de igual forma emplea el uso de los contrastes marcados entre el blanco y el negro, algo similar a lo ya mencionado en el anime, la cual remarca el simbolismo de la luz y la oscuridad, dándole más peso aún más de una escena. Un detalle a remarcar y curiosidad es el trabajo de los Shinigamis, en la cual Obata quería crear seres con apariencias hermosas, que simularan su estatus de dios, aunque este lo cambió para no opacar a los demás personajes, en la cual se optó para darle un estilo que rompa la estética realista de la serie, la cual al final logró su cometido de otra forma, la cual es una buena forma de centrar en el mundo real, que le da un peso sobrenatural y un origen y un estatus de dios, de la muerte, en la que resalta su presencia oscura y hasta casi diabólica solo con verlos. La banda sonora de Death Note está dividida en 3 secciones, o también llamadas Death Note Original Soundtrack, a cargo de Hideki Tanuchi, abarcando desde el capítulo 1 hasta el 21, siendo el primer compositor de estas. Su primer disco lanzado del anime en disco compacto el 21 de diciembre de 2006 en Japón, contando con 28 soundtracks y contando con el primer opening y ending de la serie. En el segundo disco se encuentran ya otros 28 soundtracks y en el segundo opening y ending. Ya en 2007, el 27 de junio, el último disco realizado por Yoshihira Hirano, abarcando los capítulos restantes del anime 22 al 28, contando con 28 pistas, además de la participación del sello de Mizamane, Aya Hirano. Que no me centraré en hablar tanto de los openings y endings, ya que es un tema para otro video. La banda sonora de la serie juega con un papel fundamental en la serie, además de que por mi parte es el punto más fuerte de la serie. Esta busca dar tensión, crear una atmósfera de misterio, mezclado con temas sombríos de detectives o de coros gregorianos. Tal vez has escuchado el tema de Light Yagami, siendo uno de los más icónicos de la serie. El tema maneja un estilo de rock progresivo con elementos de electrónicos, siendo que esta melodía puede separarse de dos formas, en la que el inicio está basado en arpegios oscuros y repetitivos, la cual Rohan transmite la personalidad frívola e inteligente del personaje. Ya en su segunda parte se puede escuchar más agresividad con la guitarra eléctrica a pesar de los sintetizadores y una percusión marcada, la cual solo muestra el alter ego del personaje como simboliza Light y Akira en una sola melodía. De hecho, otro detalle en cuestión, a diferencia del tema de L, la cual es un estilo más barroco con piano solista y cuerdas que reflejan la lógica pura y esa caracterización detectivesca del personaje, en la que Light es más un estilo moderno pero agresivo, siendo algo más emocional que ambiguo. En general, la serie logra reflejar la percepción, las características de los personajes, ya sea con soundtracks como Dominion Kira o Love Solosis, además de que estos temas como el de L tienen más una variante dependiendo del contexto de la situación. La mayoría busca darle más drama a varios momentos del anime, jugando con algunos temas casi de ópera en los enfrentamientos. El uso de los coros gregorianos, cuerdas tensas y órganos le dan un aire divino del enfrentamiento de ambos. Otro detalle a tener en cuenta es las composiciones, juegan entre lo minimalista, que son las melodías más repetitivas y reducidas, y que dan un efecto más hipnótico y grandilocuente, a un estilo más elevado, como la propia palabra lo dice, es más grandioso, casi divino. Estos se más minimalistas son más reflexivos en los momentos de deducción o tensión psicológica, siendo una ayuda para meterle más de lleno a una escena, dándole más tiempo de pensar la situación con la serie. Mientras que los temas más fuertes son potentes, son para mostrar el clima de la situación y darle más intensidad a las emociones y darle un final a toda la construcción de las mismas. En general, la música de la serie sabe representar de buena forma la temática de la serie, dándole peso a varios momentos del anime.
Antes de acabar hay que mencionar que Death Note repercutió de forma positiva en la comunidad del manga anime, no por nada tuvo varias adaptaciones a live action, juegos aunque raros los tuvo, un spin-off y hasta un musical. Ha sido un gran referente en su época, siendo un anime bastante relevante en el medio, ya desde que su poco tiempo fue un anime que se expandió de forma global. Igual esto se ha dado el enfoque que tiene la historia, ya que al final del día esta obra nos habla de mucho de cómo está la sociedad y cómo los actos de Kira, aunque parezcan buenos o que hacen un bien a la sociedad, solo nos muestra que ese seguir en ese camino no solo nos corrompe, sino que también nos convierte en aquello lo que estamos peleando, por así decirse. En general, esto se convirtió a la serie en un éxito por tocar un tema bastante interesante y mezclarlo con algo tan fantasioso y tan crudo como es la muerte. Ya para terminar, solo me queda decir que sí, Death Note sí me parece un buen anime, aunque sí me costó llegar a esta conclusión por cientos fallos que tiene entre la narrativa y el cómo está distribuido el anime, y detalles aunque mínimos pueden perjudicar la experiencia, la cual podría convertir en una bastante o mediocre. Sin embargo, el aspecto que rescató a Death Note no solo es su estética y la increíble musicalización, pero lo más importante es el impacto que tuvo en la comunidad de manga anime, ya que no solo es de esos animes más comunes para los consumidores casuales, sino que para los que se adentran en este mundo del anime, así que eso logra posicionarse como un buen anime bajo mi perspectiva. Por ya siendo subjetivos, sí, sin duda es un anime que me encantó y de hecho no lo negaré, creo que ha sido uno de los animes que me volvió a tenerle gusto al manga anime, siendo que es un anime bastante entretenido y tiene más de un momento en la que no quieras dejarle verlo o seguir viendo más capítulos. Fue una experiencia amena y sinceramente por mi parte te lo recomiendo. Ya para acabar solo me queda decir una simple cosa: tienes razón, yo soy Kira.